Amados hermanos, la enseñanza en esta noche lleva por nombre No te rindas. Diga después de mí, no te rindas. Una vez más, no te rindas. Si tiene alguien a su lado, dígale, no te rindas. Déjeme decirle que hoy vivimos en un momento muy complejo en la historia de la humanidad, en el cual, debido a diferentes corrientes de pensamiento e ideologías seculares, las personas suelen llegar a sentir, escuche esto con atención, que son el centro del universo y que todo lo que desean debe de ser satisfecho tanto por las personas que les rodean como incluso por Dios mismo. Ese es el tipo de generación en el cual le ha tocado a la iglesia del siglo XXI florecer. Una generación, una sociedad donde la gente cree que todos le deben. Incluso Dios les debe de conceder todo aquello que ellos quieren. Y lo más tremendo de esto es que esto que ellos consideran merecer, consideran que lo merecen sin mediación alguna de esfuerzo o sacrificio alguno de parte suya. Es triste que en este contexto en el que está surgiendo una generación que siente que todo lo merece y fácilmente se decepciona de los demás cuando no cubren sus expectativas, paralelamente también esté surgiendo una generación que tiene un umbral muy bajo de tolerancia a la frustración. Por un lado tenemos una generación de gente que se siente el centro del universo y que cree que las personas que están en su derredor tienen la obligación de suplir sus caprichos y que incluso Dios está obligado a responder sus oraciones. Paralelamente, hay otra cualidad en esta generación, que es que está surgiendo un grupo de personas que tienen un umbral muy bajo de tolerancia a la frustración. Una generación de hombres y mujeres frágiles, cuyo mundo se desmorona cuando sus planes y deseos no resultan como quisieran. Yo le pregunto a usted, ¿cómo suele reaccionar cuando las cosas no salen como usted espera? Hoy algo que quiero que consideremos como una premisa de esta enseñanza es el hecho de que aunque las ideologías intenten y logren imponerse en la mente de muchas personas, aun cuando las generaciones cambien, escuche esto, no por ello la vida deja de ser vida. ¿Qué es lo que estoy tratando de comunicarte? Es decir, podemos sentir que merecemos el mejor trato del mundo. Podemos creer que merecemos las mejores consideraciones, los más grandes logros, solo porque se trata de nosotros. Pero no por ello la vida dejará de ser dura. No por ello el tiempo va a dejar de correr. No por ello las cosas para nosotros serán más fáciles. No es importante ni trascendente cuál sea la ideología que hoy hayas abrazado, que por una parte te pueda hacer sentir el centro del universo y por otra parte te haga una persona susceptible a la realidad y demasiado frágil. La vida no cambia y la vida va a continuar siendo dura. El tiempo va a seguir corriendo y necesitamos entender esto, porque estoy convencido de que no existe situación o circunstancia que tenga más poder sobre nosotros que el que nosotros le damos. Y por esta razón es necesario que tengamos una mentalidad correcta para poder enfrentar la vida con expectativas correctas. Si usted tiene expectativas equivocadas respecto de la vida, usted va a ser muy susceptible a los fracasos. Y sabe, creo que como hijos de Dios tenemos que ser muy tolerantes a la frustración y al fracaso. ¿Cómo lo manejamos? Hace algún tiempo les enseñaba y les decía que una de las debilidades
del mundo actual es que como padres les enseñamos a nuestros hijos a que deben de triunfar, a que deben de tener éxito, a que deben de ser los mejores, a que tienen que siempre ganar el primer lugar. Pero la debilidad de esta presente generación es que no les estamos enseñando a nuestros hijos qué hacer cuando no sean el primer lugar, qué hacer cuando sean rechazados, qué hacer cuando las cosas no salgan como ellos quieren. Y entonces tenemos una generación que tiene altas expectativas de sí mismos, pero no están preparados para enfrentar la vida tal y como es. Entonces creo que como hijos de Dios tenemos que aprender a enfrentar la vida con expectativas correctas y de esta manera volvernos resistentes ante el fracaso. La Biblia, amado hermano, constantemente nos motiva a hacer grandes cosas. Diga conmigo, a hacer grandes cosas. La Biblia jamás dice inténtalo. La Biblia nos insta a hacerlo. Intentar y hacer son dos cosas muy diferentes. Quien lo intenta se está predisponiendo a no lograrlo. Quien lo hace no tiene opción. Espera un resultado. Así que deja de intentar las cosas y hazlas. Arriésgate, atrévete. A veces el temor nos neutraliza y dice, ¿y si las cosas no son como esperas? Pues que la valentía te responda, ¿y si sí? Tenemos muy poco que perder cada vez que arriesgamos, en razón de lo mucho que podríamos ganar si tomamos un riesgo calculado y que obviamente nos pueda llevar hacia un punto más alto del cual hoy estamos. La palabra de Dios nos inspira a esforzarnos para que prosperemos en todas las cosas, así como prosperamos espiritualmente. Y el pasaje que generalmente empleamos para hablar sobre proyectos bien calculados y donde se evalúa si vale la pena invertir es sin duda el pasaje de Lucas capítulo 14. Y vamos a él, por favor. Este es un pasaje muy hermoso, lleno de sabiduría, y el cual hoy el Señor quiere que podamos ver desde otra perspectiva. Lucas capítulo 14, verso 28. Cuando lo tenga, diga gloria a Dios. Bien, dice la palabra del Señor así: supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Si echa los cimientos y no puede terminarla, todos los que la vean comenzarán a burlarse de él y dirán: este hombre ya no pudo terminar lo que comenzó a construir. En este pasaje, amados hermanos, es evidente el hecho de que hay ocasiones en las que tomamos decisiones de forma precipitada, decisiones poco pensadas y a veces con más fantasía que objetividad. Por esta razón es que la gran cantidad de personas que simplemente se aventuran a comprometerse con una aventura en la vida, y lo pongo entrecomillado, fracasan. Porque están siendo arrastradas por su emotividad y no están calculando con objetividad. Por esto la Escritura nos advierte que lo que proyectemos sobre la base de la emotividad y el sentimentalismo difícilmente podrá trascender, y que es probable que al no alcanzar lo que buscamos, lo que queremos, la gente se burlará porque sabrá que nuestras emociones y motivaciones no fueron suficientes para llevarnos a terminar lo que iniciamos. ¿Ok? Si lo leemos de forma literal, esa sería la explicación al pasaje. Sin embargo, existe otro aspecto, y es precisamente el aspecto que quiero abordar, y es cuando has calculado bien, has decidido invertirte con convicción y dando lo mejor de ti en tiempo, recursos, esfuerzo, y aún así las cosas no te salen.
Si tu mente ha sido moldeada por las ideologías baratas del mundo y crees que todo te lo mereces, al fracasar te vas a frustrar y de acuerdo con la intensidad de la emoción, hasta te vas a amargar. ¿Se acuerda usted de ese personaje que lleva por nombre Lotso en la película de Toy Story? ¿Qué sucede con Lotso? Se siente abandonado, se siente desplazado. ¿Y qué pasa con su corazón? Se corrompe, se transforma en un oso malvado. Le pregunto, ¿cómo maneja usted sus frustraciones? Cuando las cosas no resultan como usted pensaba, a pesar de haber dado lo mejor de usted. Si usted ha sido influenciado por las ideologías, donde se ofende por todo, donde cuando algo se complica prefiere renunciar, donde siempre está postergando el compromiso, un fracaso por lo general terminará con su autoestima y le hundirá. ¿Cuántas personas hay allá afuera y aún a veces dentro de la iglesia de gente que después de una ruptura amorosa o después de una decepción dice: yo no vuelvo a confiar en nadie, yo no creo en el amor? No solamente necesitan terapia, necesitan al Espíritu Santo. Necesitan a Dios restaurando su mente, renovando sus corazones. Pero ¿cuál es la raíz de eso? ¿La decepción? ¿La traición? ¿La falta de reciprocidad en la relación en la cual se sienten que les quedaron a deber? No. El problema tiene que ver con la manera en la cual digirieron la circunstancia que enfrentaron a causa del tipo de ideas que gobernaban su mente. ¿Por qué te decepcionas? Porque en tu mente crees merecer más. Y si tú estás siendo influenciado por las cuestiones que hemos venido trabajando, mucha gente cree que merece más sin dar nada, solo porque existe. No es que a mí me debes de dar más, pero ¿qué estás ofreciendo? ¿Qué estás poniendo sobre la mesa? ¿Comprenden lo que le estoy diciendo? Entonces, cuando no sabemos manejar la frustración, cuando no sabemos manejar el fracaso, va a haber situaciones que puedan terminar con tu autoestima y hundirte. Por el contrario, cuando eres una persona funcional, un joven funcional, un adulto funcional, los fracasos te hacen capaz de aprender y autoconstruirte. Estas formas de reaccionar ante el fracaso no son formas que podamos justificar simplemente con nuestra forma de ser, sino principalmente o fundamentalmente tienen que ver con aquello que consciente o inconscientemente decidimos ser. Hoy hay una enorme cantidad, como usted no se imagina, de adultos que justifican su proceder basados en sus carencias infantiles. Viene a mi mente esa película de Pixar también, me parece ser que es la de Buscando a Nemo. Hay una escena en la cual está Nemo y Dory y están jugando, no recuerdo bien, pero el chiste es de que se golpean y a uno de ellos le sale sangre. Y están en una junta con unos tiburones que han prometido no comer peces. Entonces el tiburón principal huele la sangre y pierde el control. Y uno de sus compañeros
expresa lo siguiente en la versión para Latinoamérica. Dicen, perdónenlo, es que no tuvo jefecita. N cantidad de adultos hoy se están escudando de sus conductas detrás de sus carencias del pasado. Pero déjeme decirle algo. Tal vez usted pudo ser un niño al cual todo le dieron, o quizá una niña que sufrió mucho, y te lo compro. De niños no teníamos opción, pero hoy, siendo jóvenes o adultos, tenemos la capacidad para poder decidir y trabajar en nosotros para cambiar y mejorar. No tienes justificación. Y tal vez tuviste el peor pasado, los más difíciles y duros y crudos traumas. Pero hoy tienes la capacidad para autoconstruirte y tomar decisiones a partir de la hora que te proyecten hacia un mañana mejor. Y entonces aprender a manejar de una manera proactiva y constructiva el fracaso. Porque eso es lo que deberíamos de aprender a hacer. Aprender a manejar de una forma tal el fracaso que me haga crecer. Todos nosotros, cuando escuchamos la palabra fracaso, pensamos en pérdida. Pensamos en un estado que nos coloca en una posición de desventaja respecto del punto anterior al fracaso. Pero deberíamos entender y aprender a visualizar que la vida no es fácil. Y si nosotros vivimos con una mentalidad de víctimas, no vamos a poder trascender. El Señor Jesucristo dijo claramente: en el mundo tendrán aflicción, pero no tengan temor, porque yo he vencido al mundo. Y así como Él venció al mundo, usted y yo tenemos la capacidad de poder vencer. ¿Comprende? Ahora mire, considere la siguiente imagen. Y allí hay una pregunta: ¿cuál eres tú? Escuche esta reflexión. Una hija se quejaba con su padre acerca de su vida y cómo las cosas le resultaban tan difíciles. No sabía cómo hacer para seguir adelante y creía que lo mejor era darse por vencida. Estaba cansada de luchar. Parecía que cuando solucionaba un problema aparecía otro. Su padre, un chef de cocina, la llevó a un lugar de trabajo y allí llenó 3 ollas con agua y las colocó sobre fuego alto. Pronto el agua de las 3 ollas estaba hirviendo. En una colocó zanahorias, en otra colocó huevos y en la última colocó granos de café. Las dejó hervir sin decir una palabra. La hija esperó impacientemente, preguntándose qué estaría haciendo su padre. A los 20 minutos el padre apagó el fuego. Sacó las zanahorias y las colocó en un recipiente, sacó los huevos y los colocó en otro, colocó el café y lo puso en un tercer recipiente. Mirando a su hija le dijo: hija, ¿qué ves? Ella simplemente respondió: zanahorias, huevos y café. La hizo acercarse y le pidió que tocara las zanahorias. Ella lo hizo y notó que estaban blandas. Luego le pidió que tomara un huevo y lo rompiera. Después de sacarle la cáscara, observó el huevo duro. Más tarde le pidió que probara el café. Ella sonrió mientras disfrutaba de su rico aroma. Humildemente la hija preguntó: ¿qué significa esto, padre? Él le explicó que los 3 elementos habían enfrentado la misma adversidad, agua hirviendo, pero habían reaccionado de forma diferente. La zanahoria llegó al agua siendo fuerte y dura, pero después de pasar por el agua hirviendo se había vuelto débil y fácil de deshacer. El huevo había llegado al agua siendo frágil. Su cáscara fina protegía su interior líquido, pero después de estar en el agua hirviendo, su interior se había endurecido.
Sin embargo, los granos de café eran únicos. Después de estar en agua hirviendo, habían cambiado el agua. ¿Cuál eres tú?, le preguntó a su hija. Cuando la adversidad llama a tu puerta, ¿cómo respondes? ¿Eres una zanahoria que parece fuerte, pero cuando le llega el fracaso y el dolor te toca, te vuelves débil y pierdes tu fuerza? ¿Eres como el huevo que comienza con un corazón maleable, pero después te transformas por dentro y te vuelves dura e insensible? ¿O eres como el café que cambia el agua? La pregunta es, ¿cómo estamos reaccionando nosotros ante el fracaso? Porque a veces pareciera, amados hermanos, que vivimos en un cuento de hadas en el que creemos que a nosotros no nos pasará. ¿Cuántos cristianos no han abanderado y enarbolan el pasaje de Pablo en Filipenses declarando: todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Y no es que la palabra falle, pero la realidad, amados hermanos, es que la vida y los resultados que obtenemos en la vida tienen que ver con muchas otras circunstancias. Muchas veces no estamos obteniendo el resultado que queremos por errores propios. Y no necesariamente porque no sea el propósito de Dios bendecirnos. ¿Qué tenemos que hacer? Aprender a manejar los fracasos. Tienes que aprender a autoconstruirte. Amén. Mire, considere la siguiente imagen. Aunque cada persona experimente la vida desde su particular experiencia, la palabra de Dios y el Espíritu Santo siempre estarán con nosotros para dirigirnos hacia una toma de decisiones que aún en medio de la dificultad nos permita crecer, al mismo tiempo que nos permitirá seguir avanzando. Tal vez tu vida no es fácil. Estás enfrentando situaciones muy particulares, muy propias, que te resultan difíciles. Es válido, pero ¿qué estás haciendo ante eso? Cada persona experimenta la vida desde una experiencia muy particular, y en ella vamos a enfrentar adversidad, dolor y fracasos. ¿Cómo vamos a responder ante los fracasos? Pues necesitamos que la palabra de Dios y el Espíritu Santo nos dirijan, para que nosotros podamos tomar decisiones adecuadas que nos permitan crecer y al mismo tiempo seguir avanzando. Vea lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, versos 13 al 15. Filipenses capítulo 3, versos del 13 al 15. Y dice la palabra del Señor así: hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Pablo, siendo el apóstol Pablo, no cree haber llegado a un punto en la vida donde tenga garantizado el éxito en cada una de las áreas de la vida. No he alcanzado un punto en el cual pueda decirles: yo ya he terminado la carrera, yo he alcanzado todos mis objetivos, ya no tengo más metas por perseguir. Pablo sabe que aún hay procesos pendientes en su vida que posiblemente, en un buen porcentaje, muchos de estos le impliquen dolor. Y algunos de ellos se traduzcan en fracasos. ¿Qué hace el apóstol? Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya, más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante. Cheque, sigo avanzando
hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. A pesar de que él enfrente fracasos, él dice: yo voy a seguir avanzando, yo voy a seguir adelante. Yo no voy a permitir que las malas experiencias me sentencien. Yo no voy a permitir que la crítica de los demás o las acusaciones infundadas o los prejuicios de la gente que me rodea me detenga. Todo esto lo podríamos considerar como lo que a muchas personas los encajona en una prisión de prejuicios donde ellos comienzan a sentirse fracasados. Y dice el apóstol Pablo: no soy perfecto, ni he logrado todo lo que me he propuesto, pero no por ello dejaré de avanzar. Mi actitud ante el fracaso no es la de rendirme, es la de insistir, es la de persistir, es la de continuar. Porque sé claramente qué es lo que quiero, y eso que quiero para mí tiene valor y significado. Y vean lo que dice el verso 15: así que escuchen los perfectos, así que escuchen aquellos que creen que si algo es de Dios debe de ser fácil. A ustedes les digo que todos deberían de tener este modo de pensar. ¿Sabe cuál es el problema de la gente que llega a creer o abrazar la idea de que si algo es de Dios debería ser fácil? Que cuando las cosas se complican, sueltan, renuncian. Y la mentalidad que vemos en ellas es la mentalidad de los 10 espías. Sí, fuimos a ver la tierra, realmente es en gran manera buena. Sí, es una tierra donde fluye leche y miel, pero allí hay gigantes. Y ellos nos ven como langostas. La gente que no sabe manejar los fracasos generalmente renuncia a aquello que está del otro lado de la prueba. La escultura que vemos aquí, esta escultura de hierro, se llama El hombre hecho a sí mismo. Y vemos en la imagen a un hombre forjándose a sí mismo con mazo y cincel. Cada vez que tú enfrentas un aparente, y lo subrayo, lo pongo en mayúsculas y negritas, aparente fracaso, te estás autoconstruyendo. Porque no estás permitiendo que este suceso te detenga. Y es que tenemos que ser esa clase de cristianos más agresivos con la vida. La gran mayoría de nosotros, amados hermanos, hemos perdido esa capacidad de enfrentar la vida con su dureza. Y esto tiene que ver con lo que mencionaba yo al principio, las ideologías que se están imponiendo en la sociedad. Imagínate a un cristiano que se siente el centro del universo, que cree que la gente que le rodea tiene la responsabilidad de suplir sus caprichos y que hasta Dios debe de responder todas y cada una de sus oraciones, las cuales muchas veces rayan en la necedad. De forma paralela, es una persona que no soporta la presión y que constantemente se queja de las circunstancias que vive. ¿Cómo crees que esa persona está preparada para enfrentar el fracaso? No está. El creyente tiene que armarse con la mentalidad correcta para saber que aun cuando las cosas no pinten bien, Dios sigue estando con nosotros.
Hay un dicho por allí que dice que si la vida te da limones, hagas limonada, ¿no? Y creo que cuando nos topamos con resultados que no se asemejan a los esperados, debemos aprender a manejar el resultado de tal manera que sume a nuestra vida. Un fracaso bien digerido puede sumar tanto a tu vida como un resultado exitoso. El problema es que muchos de nosotros, los fracasos, las críticas, no las sabemos manejar. Y nos entregamos a estas, abrazando conceptos que no corresponden con lo que nosotros sabemos y sentimos. Necesitamos entender que como hijos de Dios hemos sido llamados para conquistar. No te rindas. ¿Se acuerda usted de esa porción de la Escritura cuando David decía que él rescataba a sus ovejas de las fauces y las garras de los osos y los leones? De 100 corderos que él salvó, ¿cuántos cree que se tragó el oso o se tragó el león? Porque no pensamos en eso. Idealmente creemos que David de 100 salvó. Y si analizamos la vida desde una postura ideal, estás construyendo un castillo en el aire. David no pudo salvar de 100 a 100 ovejas. ¿Cómo le construyeron sus fracasos? Lo hicieron un hombre más alerta, más intuitivo, más sagaz. Los fracasos pueden sumar en tu vida tanto o más que los éxitos. Son como los procesos de adversidad. Un proceso de adversidad te deja más experiencia, más madurez, más crecimiento que un tiempo de bonanza. ¿Cuál es el problema de la sociedad actual? Que amamos la comodidad. Amamos tanto la comodidad que preferimos muchas veces vivir en negación para no aceptar lo que tenemos delante de nuestros ojos. Y aunque en intentos necios sabemos que no vamos a poder avanzar, continuamos insistiendo. ¿Por qué? Porque no estamos dispuestos a ver la realidad. No te rindas. No te rindas sin no haber luchado legítimamente por eso que quieres. Cuando sea claro que ni con todo tu esfuerzo te alcanza, te aseguro que lo vas a dejar hasta en paz. Pero si lo sueltas antes, siempre te estarás preguntando qué pudo haber sido si tu actitud hubiera sido otra. ¿Entiende esto que le estoy diciendo? Alguien podría preguntar, bueno, ¿cuándo el nivel de sacrificio o esfuerzo para alcanzar una meta es suficiente? Cuando lo que das ya te provoca dolor y un sentimiento de pérdida. Es decir, haces un balance entre aquello que quieres obtener y lo que te ofrece y lo que estás dando. Cuando tú empiezas a sentir que lo que estás dando no compensa lo que vas a recibir, es momento de ser objetivo y decir, di todo lo que tenía
y considero que sería neciar seguir insistiendo en esta dirección. Se lo pongo en términos mercantiles. Imagínese que usted tiene un negocio que para que éste pueda operar mensualmente requiere de una inversión de 10,000 pesos. Pero ese negocio operando solo le va a proveer a usted una ganancia de 6,000. ¿Conviene o no conviene? Algunos, como ustedes asienten la vida, lo siguen pensando. No conviene. Necesita 10,000 pesos para operar, y operando lo más que me va a ofrecer son 6,000. Y créame, hay muchos negocios hoy funcionando de esa manera. Están quebrados, pero por cuestiones afectivas, familiares, fue la herencia del abuelo, es el patrimonio de mis padres, no lo puedo cerrar, pero no es rentable. Sacan y sacan créditos para mantener ese negocio operando, pero ese negocio ya no tiene la capacidad de ser autosustentable. ¿Qué tengo que hacer? Aceptar simplemente que este proyecto ya no da para más. Vivir bajo la premisa de que si algo es de Dios para mí, va a ser fácil, es una forma muy fácil en la cual Satanás debilitó al creyente. ¿Por qué? Porque tú, al vivir pensando de esta manera, en cada cosa que emprendes expones tu fe. Si Dios está conmigo, esto va a ser sencillo, esto va a ser fácil. La vida no es así. La vida es dura, la vida es injusta, la vida es cruel. Ay, pastor, no sea pesimista. Te lo estoy hablando teniendo referencias bíblicas de cómo Cristo describió la vida. No es ser pesimista, es ser objetivo y darnos cuenta que el sistema de cosas en el cual nos desenvolvemos es injusto. Y que nosotros, como hijos de Dios, tenemos que aprender a enfrentar la adversidad y aprender a manejar el fracaso. Entonces te repito, no te rindas sin antes haber peleado legítimamente por aquello que anhelas. Y si las cosas no son como esperas, no caigas. Mire, a través de la Escritura podemos encontrar ejemplos de hombres que no supieron manejar sus aparentes fracasos y cómo dichos resultados, al ser manejados de forma inadecuada, los llevaron a una posición de desventaja. No es la circunstancia en sí la que te coloca en desventaja, es la forma en la cual reaccionas ante la circunstancia. Como hijos de Dios debemos aprender que en Cristo todo suma. Grábese esto: en Cristo todo suma. Una vez más, en Cristo todo suma. ¿Qué representó para Cristo la traición de Judas? ¿Una pérdida o una ganancia? ¿Qué dice usted? ¿Qué representó para Cristo la traición de Judas? A nivel personal y a nivel emocional fue un fracaso. ¿Por qué? Porque lo amó incondicionalmente, porque le dio su amistad, porque le dio su confianza, porque le dio un lugar en su mesa, porque le dio una posición ante los demás. Sin Jesús, Judas jamás hubiera podido tener esa posición, ese lugar de confianza. Nada. Todo se lo dio Cristo.
¿Cierto o no? Ahora, Judas lo traiciona por nada. Y hasta el salmista se atreve a expresar el sentir de Cristo. Si un enemigo me hubiese traicionado, de él me podría haber escondido. Si un enemigo me insultase, de él me podría haber defendido. Pero me traicionaste tú, mi mejor amigo. A nivel personal y a nivel anímico, esta situación de la traición de Judas representa un fracaso en la vida sentimental y emocional de Jesús. ¿Cómo maneja Jesús ese fracaso? Desde la perspectiva de un interés superior. ¿Cuál? Se cumplió la Escritura. Y por eso Él no ve ese fracaso como algo que lo sentencie. Yo no veo a Jesús yendo camino al Calvario diciendo: yo ya no confío en nadie, ya no le voy a brindar mi amistad a nadie, ya no le voy a confiar a nadie la bolsa del ministerio. Jesús va libre. ¿Por qué? ¿Que no le dolió? Claro que le dolió. ¿Que no le afectó? Claro que le afectó. ¿Que no le rompió eso el corazón? Claro que le rompió el corazón. ¿Cómo puede ese hombre pararse ante la adversidad, manejar el fracaso de una manera diferente y estar con una expectativa de algo nuevo y glorioso? Cuando tú lo juzgas desde una perspectiva y un objetivo superior. Tenemos en la imagen al profeta Jonás. Usted conoce la historia. Dios le dice a Jonás que vaya y predique a Nínive. Él va y compra su boleto a Tarsis. Camino a Tarsis, se suelta una tormenta porque Dios va a cumplir su propósito en él. Los marineros lo avientan al mar, llega un gran pez y se lo traga. Él está en el vientre del pez por espacio de 3 días y 3 noches. Finalmente el pez lo vomita a la orilla de la playa en Nínive. El profeta tiene que hacer la voluntad de Dios y va en Nínive diciéndole a la gente que van a ser destruidos. Este rumor llega a oídos del rey y él pregona un ayuno general. Hasta a los animales los pone a ayunar. A ver si acaso de esa forma Dios tiene misericordia de nosotros. En esa imagen Jonás está esperando que Nínive sea destruida. Y Dios le revela a Jonás que los va a perdonar. Y se enoja. ¿Qué es lo que lo hace enojar a Jonás? ¿El que Dios tenga misericordia de los ninivitas? ¿O el que no se haya cumplido lo que él deseaba en su corazón? ¿Por qué se fue a Tarsis? Porque él quería que el juicio de Dios viniese sobre los ninivitas. Y cuando Dios le dice: ¿sabes qué onda? Los voy a perdonar. Lo primero que él hace es reprocharle su forma de ser. Vean lo que dice Jonás capítulo 3, verso 10, y de ahí nos brincamos o continuamos leyendo hacia el capítulo 4.
Jonás capítulo 3, verso 10, ¿lo tiene? Al ver Dios lo que hicieron, es decir, que se habían convertido de su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado. Pero esto disgustó mucho a Jonás. ¿Qué quería ver Jonás? El mundo arder. Él quería ver sangre. Pero esto disgustó mucho a Jonás y lo hizo enfurecerse. ¿Cómo reaccionaba Jonás ante el fracaso? Con enojo. Y no solamente era el impulso de una emoción, sino que el enojo lo alimentaba con pensamientos de tal manera que éste llegaba a un punto en el que se transformaba en ira. El hombre estaba fúrico. Así que oró al Señor de esta manera: oh Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, pues bien sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes. Así que ahora, Señor, te suplico que me quites la vida. Prefiero morir que seguir viviendo este fracaso. Y Dios le dice: ¿tienes razón de enfurecerte tanto? Jonás salió y acampó al este de la ciudad. Allí hizo una enramada y se sentó bajo su sombra para ver qué iba a suceder con la ciudad. Para aliviarlo de su malestar, Dios el Señor dispuso una planta, la cual creció hasta cubrirle a Jonás la cabeza con su sombra. Jonás se alegró muchísimo por la planta. Vea, Jonás está en este momento siendo un merecido. Acaba de reprocharle a Dios cómo es. Y ahora que Dios ha dispuesto una planta para protegerle su cabecita del sol, él está contento. Ya no se acuerda que se ha portado mal con el Señor. Verso 7. Pero al amanecer del día siguiente, Dios dispuso de un gusano para que hiriese la planta, y la planta se marchitó. Al salir el sol, Dios dispuso de un viento oriental abrasador. Además, el sol hería a Jonás en la cabeza, de modo que éste desfallecía. Jonás está diciendo: ¿yo qué carambas hago aquí? ¿Qué es para Jonás este viaje misionero a Nínive? Sino un fracaso. Y vea, dice: pero Dios le dijo a Jonás: tienes razón de enfurecerte tanto por la planta. Y vea cómo responde: claro que la tengo, me muero de rabia. Está desbordado porque no sabe manejar los fracasos. Entonces el Señor le dijo: tú te compadeces de una planta que sin ningún esfuerzo de tu parte creció en una noche y en la otra pereció. Y de Nínive, una gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no distinguen su derecha de su izquierda, y tanto ganado, ¿no crees que habría yo de compadecerme de ellos? Necesitamos entonces aprender a manejar el fracaso. Y para esto, mira, quiero compartirte estos puntos que considero que son muy valiosos para que podamos aprender a manejar cada vez mejor el fracaso. Un fracaso es fracaso fundamentalmente por dos cosas. La primera,
porque así es como tú lo digieres. Y la segunda, porque es lo que la gente en tu derredor te dice que es. Entendiendo esto, debemos de saber que ante el fracaso hay siempre un estímulo emocional. Entonces, mi primer consejo para aprender a manejar el fracaso es que no te dejes arrastrar por lo que sientes, porque el fracaso produce un estímulo emocional y puede sugerir que sientas tristeza, frustración o ira. Entonces, en lugar de reaccionar ante el impulso, aplica el paso número 2. Busca pasar tiempo a solas con Dios y habla con el Señor acerca del asunto que te está frustrando. No seamos reaccionarios. Actuemos con sabiduría. Acuérdese que mientras más intenso es un impulso emotivo, más nos exige su pronta satisfacción. Si tú estás muy enojado, ¿qué te dice la ira, el enojo, la molestia? Dale un cachetadón, jálale el cabello, un puñetazo en el ojo, pícale los ojos, ¿no? ¿Qué tienes que hacer? ¿Dejarte arrastrar por lo que te está sugiriendo el impulso? Si quieres aprender a manejar el fracaso, recuerda que en la línea del tiempo todo impulso tiende a perder intensidad. Así que para que mañana tú no te arrepientas de lo que por impulso pudiste haber hecho, dale un espacio de tiempo a la emoción. Y la mejor manera de administrar ese espacio de tiempo entre el impulso y la acción es pasar tiempo a solas con Dios, hablando del asunto, hablando de tu aparente fracaso. Que es maravilloso cuando hablas con Dios de esta clase de cosas. En muchas ocasiones, después de hablar con Dios y escuchar su voz, te vas a dar cuenta que estás ganando en lugar de perder. Ahora, ya una vez que has hablado con Dios sobre el asunto que para ti es un aparente fracaso, para seguir creciendo en el proceso de aprender a manejar los fracasos, necesitas analizar objetivamente lo sucedido para entonces poder extraer de esa experiencia un aprendizaje que te sume. Utilizar expresiones como siempre y nunca son irreales, son fantasía. Tenemos que analizar objetivamente lo sucedido. ¿Por qué salió mal? ¿Por qué las cosas salieron mal? Cuando tú lo analizas objetivamente, entonces tienes también la capacidad de extraer de esto una enseñanza. Ahora, analizar las cosas de forma objetiva es analizarlas desde una perspectiva en la cual no vas a buscar la forma de justificarte. Y como consecuencia, necesitas evitar victimizarte.
Porque cómo nos encanta agarrar el papel de víctimas, ¿verdad? Una persona que constantemente se hace la víctima no puede manejar el fracaso. Para poder manejar el fracaso necesitas renunciar a tu papel de víctima, dejar de culpar a otros y aprender a responsabilizarte con lo que verdaderamente te corresponde. Lo he dicho muchas veces y lo repito. Hazte responsable de lo que sí hiciste, no de lo que no hiciste. Y no permitas que las opiniones de otros tengan injerencia ni en cómo te autopercibes ni en cómo te sientes. Porque nadie mejor que tú conoce la realidad de las cosas. Para aprender a manejar el fracaso es bien importante la aceptación. Y el que tú lo aceptes no significa que te resignes. El que tú lo aceptes simplemente significa que te estás dando cuenta de que la etapa de continuar invirtiéndote en algo que no te deja lo mismo que das, terminó. Por eso es un fracaso. Pero no significa que no me deje una ganancia. Pero si yo vivo en negación, jamás voy a ser capaz de aceptarlo y por ende no seré capaz de enfrentarlo y por lo tanto no seré capaz de manejarlo. ¿Qué más necesito para manejar el fracaso? Fortalecer mi fe y mi identidad y dejar que el Señor trabaje en mí, dándome una nueva estrategia para intentarlo de nuevo. Diga conmigo, una nueva estrategia. Mira, cuando tú aceptas que las cosas no salieron como tú esperabas, cuando entiendes que en ello tuviste responsabilidad, la aceptas y trabajas en ti para poder potencializar las cosas buenas que te pueden ayudar a moverte en un mayor nivel de crecimiento y pones tu vida en las manos de Dios, Él te da la estrategia para intentarlo de nuevo. Pero ahora lo vas a hacer con una mejor versión de ti. Para aprender a manejar el fracaso, necesitamos recordar que nada de lo que en derredor de nosotros se diga debe de influir en nuestro estado de ánimo, sino que solamente debe de servir para ampliar nuestra visión, pero no para definirnos. Si has intentado varias cosas y no han salido como tú esperas, no permitas que la gente te llame fracasado, porque no lo eres. Si eres una persona que ha experimentado una pérdida en su vida, no permitas que la gente te etiquete. Lo que la gente dice de ti solamente debe de ayudarte a ti de manera personal a ampliar la visión de lo que en algunos sectores pudieras proyectar y de lo que en algunos sectores con base en información equivocada o limitada se piensa de ti. Pero nada de eso debería definirte, ni las alabanzas deberían definirte. Entonces, si no estoy permitiendo que la alabanza de la gente me defina, ¿por qué sí me va a definir su prejuicio? Si nosotros consideramos estos aspectos, nos va a ser más fácil poder manejar el fracaso. ¿Comprende lo que le digo? Bien, avanzamos a la siguiente lámina y con ella vamos a terminar. Hay diferentes maneras de reaccionar ante el fracaso.
y de acuerdo a nuestra forma de enfrentarlo y manejarlo, tendremos resultados que nos destruyan o edifiquen. No es el suceso en sí mismo en el que sientes que perdiste lo que te destruye, es la forma en la cual reaccionas ante ello. Entonces necesitamos aprender a usar lo que en apariencia es una desventaja para renovarnos y jamás rendirnos. Eso es lo que hace a una generación invencible. Aprender a establecer alianzas que suman, a conectarte con gente que realmente ve la vida y percibe las cosas como tú. Vean lo que nos enseña la Escritura en primer libro de Samuel, capítulo 30. Este pasaje nos narra uno de los fracasos tal vez más trascendentes en la vida de David. Y dice la Biblia lo siguiente: al tercer día David y sus hombres llegaron a Siglag, pero se encontraron con que los amalecitas habían invadido la región del Negev y con que luego de atacar e incendiar Siglag habían tomado cautivos a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el más grande hasta el más pequeño. Sin embargo, no habían matado a nadie. Diga conmigo: no habían matado a nadie. El fracaso en las etapas en las cuales debes de resistir y percibir no te está negando la posibilidad de triunfar. Cuando concluye esa etapa de resistir e insistir, de persistir, cuando lo que das ya duele y te provoca una sensación de pérdida, que ni siquiera obteniendo lo que persigues suplirás lo que estás dando. Pero mientras que el proceso se encuentre en la etapa en la que aún es prometedor lo que te ofrece, hay esperanza. Por eso me encanta cuando la Escritura dice que a pesar de que se llevaron a las mujeres y a los niños, no habían matado a nadie. David está enfrentando un fracaso porque él anda de campaña militar, y mientras él anda de campaña militar, se han llevado a su esposa, a sus dos mujeres y a sus hijos, y no solamente los de él, sino los de todos sus soldados. Cuando David y sus hombres llegaron, encontraron que la ciudad había sido quemada y que sus esposas, hijos e hijas habían sido llevados cautivos. David y los que estaban con él se pusieron a llorar y a gritar hasta quedarse sin fuerzas. ¿Sabes? Es válido vivir con intensidad una emoción, un fracaso, llorarlo, lamentarte, es válido. Pero no puedes quedarte allí. También habían caído prisioneras dos esposas de David, la jezreelita Ahinoam y Abigail, la viuda de Nabal de Carmel. David se alarmó, pues la tropa hablaba de apedrearlo. David está en un problema, porque la tropa lo hace responsable de ese fracaso. Y David sabe que esos hombres no se andan con medias tintas. Y dice la Escritura, y es que todos se sentían amargados por la pérdida de sus hijos e hijas. El fracaso de David estaba permeando su generación, un grupo de hombres que estaban con él. Entonces David tiene que darles una enseñanza
que debe de permear su corazón y superar su frustración. Y David les va a enseñar a manejar los fracasos. Se sienten amargados porque mientras que ellos estaban ocupados, están perdiendo lo que es preciado. Y dice la Escritura: pero David cobró ánimo y puso su confianza en el Señor su Dios. Es lo que hace que una persona pueda salir adelante en medio de tantas situaciones, en medio de tanta adversidad, en medio de tantas situaciones. David comienza a darles una enseñanza de vida a través de su ejemplo. No dejó de tener miedo, pero sabía que para superar ese fracaso tenía que digerirlo de una manera diferente. Y entonces él lo vio como una oportunidad para que Dios lo dirigiera. Y en los versos siguientes te darás cuenta que David llama al sacerdote Abiatar y le pide que traiga el efod. Y David consulta al Señor y le dice: Señor, estoy en un grave problema. Está pasando tiempo a solas con el Señor, hablándole del problema. David podría haberse puesto al tú por tú con sus principales y decirle: ¿por qué estás moviendo a los demás para apedrearme? A ver, tú y yo solitos, frente a frente. Pero David les está enseñando a manejar sus frustraciones y sus pérdidas desde una perspectiva más alta, donde el fracaso suma. Y el fracaso suma cuando de la forma en la que sea que éste venga, te ayuda a crecer. Por eso la Escritura dice cosas como estas: den gracias por todo. Por todo. Porque si lo sabes digerir, hasta el fracaso te suma. Finalmente David recuperó a sus mujeres, sus hijos. Toda la tropa recuperaron mujeres y niños, y no se perdió nada. ¿Cuándo crees que ellos estuvieron más contentos? ¿Cuando llegaron y se enteraron que se habían llevado a sus familiares cautivos? ¿O cuando después de ese fracaso digirieron la situación, la enfrentaron y recuperaron lo que habían perdido? Sin ese aparente tropiezo, sin ese aparente fracaso, ellos ni siquiera hubieran experimentado no solamente el nivel de alegría, no solamente el nivel de gozo, el nivel de aprender a valorar a la gente que tenían. Porque les aseguro que después de esta experiencia, todos valoraron más a la gente con la que estaban conectados. No es el fracaso lo que te destruye, es la forma en la cual lo manejas. Y cuando aprendes a manejar los fracasos, te haces más fuerte y el fracaso te suma. Amén. Póngase de pie y demos gracias al Señor. Padre, queremos darte gracias por tu palabra en esta noche. Gracias, Dios, porque eres maravilloso con nosotros, porque no nos dejas, porque día a día tu consejo
llega a nuestra vida de forma trascendente, pertinente, en el momento exacto para cada uno de nosotros. Mi Dios, que a partir de hoy, cada uno de tus hijos, en lugar de rendirse ante la adversidad y los fracasos, aprendan a digerir las situaciones que enfrentan de tal manera que, guiados por tu Espíritu y apoyados en tu palabra, aprendan que también los fracasos suman. Ayúdanos y permítenos, Señor, comprender de una forma más clara y profunda la intensidad de tu amor por nosotros y el deseo que arde en tu corazón porque seamos perfeccionados en ti. Te damos a ti, oh Dios, toda la gloria en el poderoso nombre de Jesús. Amén.